Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigo Talenter. Estamos transmitiendo, en el caso de un servidor, por segunda vez el día de hoy por Networking Talento 2.0. Vamos a hablar un tema muy interesante con el resto del equipo de consultores de Networking Talento 2.0. El tema de hoy va a ser desde la trinchera, cómo vamos a trabajar el tema del coronavirus en nuestras empresas. Me gustaría que mis compañeras consultoras se presentaran de una por una para que sepamos con quién vamos a trabajar, con quién vamos a conversatorio. Si fueran tan amables, chicas, ¿se pueden ir presentando? Sí, claro. Bueno, yo soy Alma Leticia Márquez de la empresa Escritura de Rostro y a mí me va a tocar hablar el día de hoy desde la trinchera de mi tema, que es la grafología. De la empresa Escritura de Rostro y a mí me va a tocar hablar el día de hoy desde la trinchera de mi tema, que es la grafología. De Rostro y a mí me va a tocar hablar el día de hoy desde la trinchera de mi tema, que es la grafología. Bueno, creo que se está retroalimentando, chicas. Y a mí me va a tocar hablar. Listo. A ver, ¿quién más nos acompaña, chicas? Preséntense, por favor. Adelante. Hola, Alma, yo soy Gabriela Martínez de Baj Consultores. No sé si ustedes me escuchan bien, yo me los escucho usando este rollo de la actividad, pero bueno, soy Gabriela, yo normalmente hablo como de los modos del talento humano y vemos como diferentes cosas de gestión de talento y demás. Entonces, bueno, pues vamos a ver por aquí qué podemos aportar y con qué nos podemos enriquecer con el expertise también de nuestros colegas consultores. Muchas gracias. Hola, Ya tenemos un Raquel. primer talenter, Raquel González. ¿Cómo estás? Saludos. Ay, Raquel es nuestra top fan número 1. Sí, Hola, genial. yo soy Jenny Flores, siempre hablo de toda la parte de nóminas, de la parte legal y de la parte contable, entonces pues desde ahí vamos a estar aportando sobre este tema del coronavirus. Como pueden ver, ya hoy estoy en casa trabajando y no en mi oficina, y eso es una parte importante de esta plática. Claro, bueno, pues vamos a dar una pequeña introducción. Sabemos que en estos días de contingencia sanitaria por este tema del COVID-19, pues ha habido varias iniciativas para controlar la propagación de esta enfermedad. Una de ellas es este tema del home office, como bien dices, trabajar desde casa para evitar la propagación, pero hay otras iniciativas y sobre todo hay otras cosas que los especialistas en recursos humanos podemos hacer para gestionar esta contingencia en nuestras empresas. De eso vamos a hablar el día de hoy, amigo Talenter. Entonces, me gustaría que comenzáramos platicando sobre cuál ha sido el impacto que hemos observado en las empresas por estas contingencias, porque ya tuvimos la del H1N1 hace 11 años, probablemente entre el público y nosotros mismos haya más de un sobreviviente en este tema. Entonces me gustaría que platicáramos al respecto. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cuál ha sido el impacto? Ok. Pues, por ejemplo, yo desde mi fue, tema... ¿cuál ha sido el impacto? ¿Cuál ha sido el impacto? Vamos con Jenny. Con Jenny. Ajá. Conmigo. Yo ni había hablado. Mira, desde lo que con nosotros ha pasado, yo trabajo en un outsourcing, todos lo saben. Tenemos más de 7,000 empleados, más de 70 empresas. Las vacantes, toda la parte de reclutamiento se ha detenido porque, uno, el impacto económico, todo está cerrando, todo está parando, y entonces el meter gente hoy a una empresa va a generar un costo que posiblemente no vaya a generar un ingreso para las empresas. Otra parte es qué sucede con las personas o con los negocios que tienen que cerrar. ¿Cómo hace el patrón para pagar sueldos si no hay un ingreso? Claro. Más adelante le conversaré sobre qué es lo que se tiene que hacer legalmente. Lo único que les puedo adelantar en este momento es
que si gobierno no declara emergencia sanitaria y esta se ve reflejada en el diario oficial de la Generación, es obligación del patrón seguir pagando deudas. Entonces, eso es en la parte de la contratación, hacer mucha conciencia que todos vamos a perder algo, y creo que viene también muy fuerte el tema del ahorro para la gente. Yo siempre he insistido en que debemos de ahorrar y cuidar para los tiempos complicados. Pues ya llegó, ya nos alcanzó, y no sé qué tan preparados económicamente estamos las personas para afrontar este tema. Correcto, muchas gracias, Jenny. Alma, ¿qué opinas tú? Sí, pues yo les voy a hablar un poco acerca de lo que yo estoy viviendo en cuanto a aplicación de pruebas psicológicas, sobre todo las que son presenciales o proyectivas. ¿En qué nos hemos logrado apoyar, como menciona Jenny? Si bien se han detenido un poco las contrataciones, cómo el reclutador puede hacer uso de otras herramientas para que pueda continuar con el trabajo en casa en cuanto a evaluaciones presenciales. Correcto. ¿Tú cómo lo ves, Alma? Ok. Pues mira, o sea, un poco respondiendo a la pregunta, perdón, es que mi conexión está súper mala. Alma, perdóname, no sé si ya habías terminado tu aportación. Sí, ya la concluí. Ok, gracias. Yo respondiendo en particular, justo la última pregunta que nos hacía en tema de, o sea, si alguien tiene suspendidas o si se le tendría que pagar completo, bueno, pues mi respuesta o desde mi óptica sería sí, porque al final pues seguimos trabajando. Sin embargo, creo que todas las empresas deben de estar súper en el entendido de que muy probablemente va a haber una baja en la productividad. Esto quiere decir no nada más por esta situación, sino seguramente a ustedes, colegas, les ha tocado que cuando alguna empresa va migrando procesos a un esquema home office, hay como una curva o un pico o un déficit, por decirlo de diferentes maneras, en el que la productividad baja, en la que los empleados o los colaboradores se reincorporan como a este rol o a esta rutina de mantener como un horario, el tema de no porque no esté mi jefe ahí viéndome significa que no tengo que trabajar, y estamos tan habituados a este rol que, o esta manera de trabajar, que nos como que descontrolamos un poco. Entonces, uno, entender que es muy normal que vaya a haber una baja de la productividad. O sea, simplemente han pasado 2 días en realidad, o sea que fue como martes y miércoles, o sea, ayer y hoy, porque el lunes fue inhábil. Eso es muy probable que suceda. Y en cuanto al tema del home office o no el home office, bueno, pues sí se tendría que pagar desde mi óptica. Entiendo como lo que dice Jenny, que si hay menores ingresos, bueno, pues a lo mejor la parte de la nómina puede estar un poco más justa, porque a lo mejor algunos proyectos con clientes se detengan o algunos pagos de algunos temas de proveedores también estén detenidos. Sin embargo, pues no tendría por qué afectar esta parte. Lo que sí creo que puede pasar es que los colaboradores que a lo mejor estén de recién ingreso o que todavía estén en su proceso de periodo de contratación, muy probablemente llegando a los 3 meses, pues se les vaya a dar la baja, o que incluso no lleguen a los 3 meses por el tema de los ingresos. Pero creo que como patrones también tendríamos la responsabilidad de compartirle esa información al candidato o a nuestro ahora ya colaborador, y él o ella pueda tomar la decisión de lo llevo hasta donde más se pueda o gracias y dejo de venir desde mañana, no lo sé. Correcto. Creo que mencionaste algo muy interesante, este tema del pago, si va o no va completo. Veía hace poco una publicación que decía que el pago en contingencias tendría que ser de un día de salario mínimo, pero me parece que solamente aplica, de hecho, por lo que leí en la Ley Federal del Trabajo, aplica solamente si la empresa para por completo. Y creo que apoya lo que decías acerca del home office. En mi experiencia, yo trabajaba en una empresa que sí tenía integrado esto del home office ya en sus programas de flexibilización de la vida laboral. Entonces, el home office contaba como un día normal, no tenía por qué reducirse claro. El pago. Sin embargo, creo que esta circunstancia en la que estamos viviendo, tendríamos que tenerlo bien claro. ¿Cuándo es home office, que desde mi punto de vista es trabajar normal, no tendría por qué cambiar el salario? Y cuándo es la suspensión de labores, como la que pasó en el 2009, que del 1 de mayo al 5 de mayo, pues se pararon labores por completo. Creo que ahí aplicaría eso del salario, de un día de pago, el pago de un día de salario mínimo por cada día laboral. Creo que por ahí podríamos irlo entendiendo. ¿Cómo
¿Cómo ven? Sí, perfecto. Mira, Ok, legalmente ustedes lo van a encontrar en el artículo 227 al 229 de la Ley Federal del Trabajo, que era justo a donde iba mi primer comentario. El tema ujú, de controversia es, a ver, como patrón tienes la obligación de pagar. Hasta que claro, no tengas por parte de gobierno en el diario oficial de la Federación declarada la contingencia sanitaria, no puedes aplicar este tema del salario mínimo. Pero ujú, ¿qué sucede cuando una empresa, por ejemplo, un restaurante, una tiendita, estos que van del día a día, cierran porque no hay gente? Entonces, claro, por un lado tenemos al trabajador que dice, ese no es mi problema, ese es tu problema. Y la empresa dice, pues no tengo con qué pagarte. O sea, creo que aquí tendrá que haber una conversación de solidaridad entre patrones y trabajadores en la cual puedan llegar a un Y punto medio, colaborador. porque ¿qué va a suceder? Supongamos que el empleado o los empleados se ponen súper rudos y el patrón se ve obligado a desembolsar y pedir préstamos para hacer los pagos que debe de hacer. No decimos que no los debe hacer. Pero cuando ya todo regresa a la normalidad, entonces se va a perder la fuente de empleo porque el patrón está tan endeudado que no va a ujú, poder regresar la fuente de empleo. Es Claro. entonces cuando el trabajador deberá de poner en justa medida si puede ceder, si debe ceder o si prefiere poner tanto en riesgo a la empresa que al terminar esta contingencia, en lugar de regresar a trabajar y con todas las ganas del mundo recuperarse, pierda la fuente de empleo y entonces pues se quede sin trabajo y tenga que buscar. Creo que hoy ese es el tema con los trabajadores que dicen pues yo qué culpa y los patrones dicen pues yo qué culpa. Creo que se tendrá que mediar la situación. dime Gaby. Sí, creo que, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jenny y creo que es algo con lo que yo trato mucho como de compartir, que creo que entiendo la parte de las deudas, que por ejemplo los que pagamos hipoteca, los que pagamos sueldos, o sea, esta parte no perdona, por decirlo de alguna manera, pero como bien dice Jenny, o sea, tiene que ser como half and half, o sea, también nosotros como colaboradores entender que hay una empresa que tiene una situación complicada y que también podemos ser flexibles y a lo mejor nos podemos ajustar un poco el cinturón en estos días y hacer un ajuste o una equilibrio en nuestros ingresos, pero mantener nuestro trabajo y no subirnos a un rol de pues a mí me da idéntico y hazle como quieras, no sé, ¿saben? O sea, como creo que tiene que ver mucho el tema de la actitud y cómo lo hagamos, porque como dice Jenny, o sea, cuando esto se regularice, nosotros como empresas, ¿a quién vamos a querer invitar a trabajar de nuevo con nosotros? ¿Al que se me puso súper rudo y me dijo como a mí me da idéntico, me vale? ¿O al que me dijo vamos viendo y nos ajustamos? O sea, creo que todo en este tema es, o sea, sí, totalmente la parte legal, la parte económica, pero también ponernos desde ambos lados y tener como la mejor actitud de, bueno, pues a lo mejor tengo que hacer guardias o a lo mejor me están haciendo mucho micromanagement por el tema de home office, pero tengo un empleo, ¿no? Hay gente que vive al día o hay gente que pues o sea, el proceso de reclutamiento que tenía avanzado se lo detuvieron porque justo pasó esto. Entonces creo que tiene que ver con cada candidato o cada colaborador como lo tome también. Claro, a ver, entonces por lo que estamos platicando, entiendo que habría como una especie de vacío legal para regular este tipo de situaciones, ¿no? Porque lo que la ley dice, si se para por completo la operación, pero no dice qué va a pasar en todos los casos. ¿Estoy en lo correcto o estoy entendiendo mal? Sí, porque puedes parar la operación, pero si Ujú. no está declarada la contingencia, tienes que seguir pagando. Ok. O sea, O- legalmente y el deber ser es ese. Pero te digo, entramos pues en lo que ya platicamos, ¿no? Por ejemplo, Nuevo León, me está pasando con un cliente. En Nuevo León ya cerraron todo. Tiendas, restaurantes, cines, teatros. ¿Y qué haces con la gente que trabaja en restaurante? claro. Vete, pues ya cerraron, ¿qué hago? ¿Y cómo te pago? ¿Y qué te pago? Y entonces están trabajadores y empresarios, están conversando para ver cómo solucionan este tema, porque se entiende de los dos lados que es una situación que está fuera de las manos de todos. Así es.
Y bueno, aparte de restaurantes, pues están también las pymes, como tú dices, las empresas que viven al día, que si no venden el día de hoy, si no producen el día de hoy, pues ¿cómo van a poder pagar todos sus costos? Entonces, bueno, creo que es un tema muy importante, cómo negociar con la plantilla para llegar a este tipo de acuerdos. Ahora, ¿cómo podríamos prepararnos en caso de que vaya a haber algún tipo de despido masivo por esta situación? ¿Qué opinan, Híjole. chicas? ¿Cómo gestionar al personal? Creo que este es así como que el punto medular, cómo gestionar el talento para adaptarnos a esta situación. Dime. Sí. Yo creo que en primer lugar guardar la calma, ¿no? Sí, creo que sí. Primero es guardar la calma y saber que esto es pasajero y que se puede llegar a una negociación, como mencionan mis compañeras, y bueno, en especial conocer la parte legal. Yo, en lo personal, propondría eso, la calma y conocer la parte legal y de ahí ya tomar una decisión. Muy bien, sí, me parece lo más lógico, o sea, tenemos que negociar y sí, pensar que ya en 2 meses esto ya se acabó y que hay que retomar la vida como es. Pero, ¿qué consejos le darían ustedes a la gente que nos está viendo para prepararse? ¿Cómo hablar con el operativo? ¿Cómo hablar con el líder? Creo que es muy importante los líderes en este caso. Yo tengo una pregunta, un comentario. O sea, por ejemplo, entiendo lo que dicen de, por ejemplo, cómo nos preparamos para una liquidación. Creo que todos nos ha tocado hacer un proceso de bajas masivas y no es lo más agradable del mundo, ¿no? Ni como recursos humanos, ni como colaborador. El hecho de hacer una liquidación implica una descapitalización y un fondeo súper considerable de las empresas y la gente puede decir como, pues a mí me da idéntico, yo levanto la mano y quiero mi liquidación, sí, y en 2 meses vemos, ok, pero creo que tiene que ver con que si tú liquidas a alguien, seguramente va a perder su antigüedad. Si la vas a contratar de cero. Esa persona la puedes volver a contratar bajo otras condiciones laborales o bajo otro esquema laboral. Entonces, creo que los colaboradores podemos, desde el punto de vista de colaborador, o sea, tenemos que ser un poco más fríos y no pensar nada más como en la resolución inmediata de pues liquídame y dame mi dinero y ya, ¿no? O sea, sí es una solución inmediata y yo sé que las deudas no perdonan, pero en 2 meses, como bien dices, Darío, o sea, esto va a retomarse paulatinamente y es volver a buscar chamba de cero, perder la antigüedad que a lo mejor ya tenías, a lo mejor el estilo de compensación que ya traías. Entonces, creo que también nosotros como personas de recursos humanos tiene mucho que ver el lenguaje y el mensaje que enviemos de entendemos y a lo mejor sé que tiene, o sea, esta parte de empatía, pero lanzar una señal de cuál es el beneficio a largo plazo, más que al corto plazo, ¿no? O sea, claro, a lo mejor creo que no llevarnos tan a la parte legal, pero solamente es liquídame ya, pues tampoco funciona así, porque eso también es dinero, mucho dinero, ¿no? Como dice Dunia, hay empresas que ya, o lo que dice Dunia, que ya zorraron. Claro, que hay que considerar que también estamos bajo un escenario de recesión mundial. Esto obviamente va a afectar el mercado laboral. Entonces, sí, creo que es muy, muy acertado lo que dices. Si hoy pierdo este trabajo, yo no sé en qué condiciones van a estar en 2 meses cuando se recupere la actividad, pero ya bajo el escenario de recesión. Ahora, pues dime, ¿qué yo pasó, solo quiero hacer una aclaración porque escuché a un inicio que si es home office te pagan menos, no hay forma. Home office es trabajar y trabajas muchísimo más, creo yo. Entonces, el home office es, ¿qué ha sucedido y qué he visto yo en estas semanas? Primeras 2 semanas, desde que se publicó el primer caso, no hicimos caso. La semana anterior, hasta el jueves, empezaron a activar las alertas. Bueno, hace una semana empezaron las compras masivas de gel, desinfectante, cubrebocas. Hoy no hay nada en el mercado, o sea, es súper complicado encontrarlo. No hay nada, literal. Yo estaba enferma y no pude encontrar nada, por eso estoy en casa, porque estuve enferma 3 días atrás de faringitis. Después, al platicar con todas las empresas empiezan con qué vas a hacer, cuál es tu plan de contingencia. Creo que hoy entendemos por qué es importante tener un plan de contingencia en todos los sentidos, informática, legal, de salud,
todos los sentidos es importante tener un plan de contingencia y entonces los primeros planes de contingencias es todos los que puedan hacer su trabajo desde casa, realícenlos. Oye, y la planta, perdón, pero pues la planta no puede parar, entonces hagamos medios turnos, que unas personas vengan un día o una semana, otras personas vengan otra semana y disminuyamos la conglomeración de gente. Claro. Esa es la siguiente acción que se está realizando. Call centers, por ejemplo, cada cierto tiempo desalojan a la gente, desinfectan, gel, lavado de manos, las medidas, pero no puede parar un call center. O sea, son cosas que creo que tenemos que identificar muy claramente. No podemos parar absolutamente todo. Pobres médicos, díganme si ellos van a parar. O las farmacias o los supermercados. Ellos no van a parar y no van a cerrar. Entonces, como empresa lo que tenemos que hacer es ser muy honestos con la gente. Creo que siempre es algo que yo he platicado en las oportunidades que he tenido, es la honestidad ante todo. No estamos mintiendo, no estamos queriendo tapar el sol con un dedo. Aquí el tema es, esta es la situación, esto es lo que podemos hacer. Puedes aceptarla o no, te puedes enojar o no. La junta de conciliación cierra el viernes. Entonces, si quieres ir a demandarme, pues te esperas a que pase la contingencia y me vas a demandar. Eso implica un riesgo para todos, para la persona y para la empresa. Pero no va a ser una solución inmediata el decir, pues liquídame, porque no van a tener un lugar al cual acudir y que pues, los reclamen. Entonces, creo que siendo honestos por las dos partes, esto es lo que puedo, esto es lo que hay, no hay juntas, o sea, si quieres reclamarme, regresa y a ver quién sigue vivo, ¿no? Se pone en un tema muy conflictivo de las dos partes, por eso creo que la prudencia y el poder eh, equilibrar las cosas va a ser lo mejor que podamos hacer. Y no sé, sinceramente, no sé qué van a hacer las personas que viven día a día de un comercio. Ahí sí no puedo ayudarles. No, sé que no van a dejar de salir a trabajar. Claro, creo que es un tema bastante delicado. Ahora, mencionaste dos temas muy buenos. Uno es la continuidad del negocio, cómo hacer que la empresa, a pesar de las contingencias que se presenten, sigan funcionando. Ahora estamos hablando de un tema sanitario, pero ¿qué pasa si hay, no sé, si hay un apagón generalizado? ¿Qué pasa si hay inundaciones, etcétera? Desde su experiencia, ¿cuántas empresas tienen claro esto de los planes de contingencia, esto de la continuidad del negocio? A ver, dime, no, Alma, por favor, ¿tú qué opinas? Pues fíjate que ahora sí que desde mi trinchera con los clientes que yo trabajo, están ahorita desconociendo ese tema y siguen trabajando, porque sí les he preguntado, ¿y qué medidas van a hacer? No, nosotros seguimos trabajando normal, o sea, como que no se lo han tomado tan en serio, ¿no? Cuando hablo principalmente con los principales de la empresa, son empresas tal vez medianas, y los que están como pendientes son los reclutadores, ¿no? Los reclutadores son los que me dicen, oye, ¿cómo evalúo? Bueno, pues apóyate, es porque siguen trabajando, algunos los han cambiado a Office Home, otros siguen ahí, en las herramientas, ¿no? Skype, WhatsApp, o sea, sigue haciendo tu trabajo, pero no han tomado las medidas, o sea, la verdad es que no se lo han tomado tan en serio. De hecho, hasta como que se ve, ¿no? Si hemos visto redes sociales, ¿cuál es la perspectiva que se tiene acerca del trabajo del home office? Yo al menos lo veo mucho como voy a ir a mi casa y voy a estar comiendo mientras trabajo y voy a trabajar en pijama y voy a hacer mis vacaciones en el trabajo, no sé, como que no existe todavía esa cultura de prevención, ¿no? Que no se ha visto que esto es una situación anómala y de gran impacto. Ahora, el segundo tema que mencionaste, Jenny, me gustaría que Gaby nos comente qué opina de esto, es cómo seleccionar a las personas que se pueden ir a home office, por ejemplo, hablando de esto, que ahorita es como que el gran tema, el home office. ¿Cómo seleccionas? ¿Cómo saber quién se puede ir y quién no para que continúe el negocio? Ok, la conexión, pero lo que entiendo es que tu pregunta es cómo saber quién sí se puede ir y quién no se puede ir a hacer home office. Así es.
Ok, bien, creo que tiene ¿Qué que has ver visto tú en con las la empresas? funcionalidad, con que, ok, con, por ejemplo, quien hace un poco más de fronting, por ejemplo, la niña de recepción, pues seguro nos va a decir como, oye, yo tengo que estar aquí, ¿no? Entonces creo que también puede ser a lo mejor un poco un tema de guardias, o sea, las chicas que comparten turno o que se vayan compartiendo con la persona de seguridad y entonces una va el lunes y otro va el martes y así, o sea, creo que eventualmente tenemos que hacerlo en medida de lo posible. Hay puestos que sí se pueden mandar a home office, pero pues no, porque la empresa no tiene la infraestructura para que entres al servidor desde casa si no estás conectado en la red de la oficina, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con que tú sepas en qué empresa trabajas, ¿no? Y tú como empresa, qué tan flexible eres y saber qué tan o qué cosas sí puedes ir implementando, esto que decíamos o sea, hacer juntas de no más de 5 personas, que no estemos tan cerca, un poco las medidas como cuando fue el tema de lo de la influenza, ¿no? Que todos traíamos cubrebocas, que el tema de las torunas, o sea, entiendo que de hace 11 años hacia acá, pues ha cambiado mucho, sin embargo, hay muchísimas empresas que siguen trabajando bajo el esquema tradicional, entonces, respondiendo a la pregunta puntual, pues creo que tiene que ver con quien tenga la tecnología suficiente para que su puesto se pueda seguir haciendo de manera remota. Y habrá quien definitivamente no lo puede hacer y está terrible, pero, o sea, ¿qué va a pasar con esa persona? Bueno, pues entonces haces guardias o eficientas procesos o vas viendo que hay cosas que se te va a acumular el trabajo. O sea, está terrible porque no hay una respuesta como de, bueno, todo sí, porque entonces te metes a un tema de que no hay equidad y porque unos sí y nosotros no, pero ¿qué tiene que ver con, oye, pues a lo mejor no va a haber recepción, pues entiende que ni siquiera va a haber visitas, ¿no? Ni siquiera tendría por qué haber visitas. Y entonces a lo mejor la niña de recepción le enrutas el teléfono al teléfono de su casa. No lo sé, puedes empezar a hacer un poco de esto, o el email de la oficina se lo redireccionas a su Gmail y desde su Gmail de casa todos estos días empieza a funcionar. O sea, creo que hay muchas más herramientas que hoy en día se pueden utilizar. Tiene que ver con qué puedes empezar a hacer para que funcione. Justo Dunia nos pone una pregunta de ¿qué pasa si un colaborador operativo se contagia en una fábrica? Pues es incapacidad, ¿no? Y entonces esa persona se tendrá que ir de incapacidad en el tiempo que su salud se lo determine. No, pero Y ahí el creo que tema también es tiene que ver muchísimo con más grave. que... Ahí el tema, perdón que te interrumpa, ¿Cómo? Gaby, pero ahí el tema es mucho más grave de una incapacidad. O sea, si se contagió en el trabajo, significa que hay alguien adentro con el virus. Seguramente llegará a Secretaría de Claro, Salud, ahí. haría inspección, cerrará el lugar hasta que no garanticen que ya no haya virus ahí. Y entonces es un tema verdaderamente ahí complicado, en el que no Complicado. solo entra pues la salud de la persona, sino reglamentaciones ya de salud, higiene, y revisiones de la Secretaría del Trabajo de cómo se contagió ahí. Claro. Y ¿Cómo se bueno, al contagió? fin y al Claro. cabo, adelante, dime. Te interrumpimos, Gaby, ¿ibas a comentar algo más? Perdón. Héctor Arreola nos comenta que para home office es más susceptible de enviar personal, aquellos que no requieren interacción personal con el público, con otras personas. Yo diría que es un poco más amplio. De acuerdo a mi experiencia, les decía, donde trabajaba, ya teníamos esta política, había tres colectivos o tres variables que analizar para mandar a home office. Uno, sí, es qué tan dependiente es el trabajo de esa persona de las instalaciones y equipos de la empresa. Jenny mencionaba los call centers, por supuesto, un operador de call center muy difícilmente se puede ir a su casa a contestar porque requiere la línea, porque requiere la computadora, que hay un software especial para trabajar, pues mucho menos. El segundo factor es qué tan crítico es el puesto de esa persona. Un líder, un director, imagínate, que necesitas que esté en el puesto para tomar decisiones en el momento, pues no se puede ir tampoco con la facilidad que a lo mejor una persona de menor responsabilidad. Entonces había que evaluar eso.
Y el tercer criterio es si se podía medir, y esto viene a colación también con una pregunta que nos ponían, si se puede medir o no los resultados de esa persona. Creo que también un tema importante en esto de si vamos a trabajar fuera o no de la empresa es cómo la empresa, para que sea productivo, se va a asegurar que el tiempo que se está pagando por home office, estoy de acuerdo contigo, Jenny, se tiene que pagar al 100%, va a ser productivo. ¿Cómo voy a medirle que está ocupando el tiempo que le estoy pagando de forma adecuada y no está de vacaciones? ¿Ustedes han visto alguna preparación en esto en sus clientes, con las empresas que han tenido contacto? Fíjate que en nuestro caso lo que hacemos justamente es decirle a nuestros clientes qué hacer. O sea, desde preparar a la gente, porque la gente no sabemos trabajar en casa, porque creen que estar en casa es que se mueve el foco y vas y mueves el foco, ¿no? Hablar con la familia y decirle, oye, voy a estar en casa, pero no significa que estoy a disponibilidad 100% del tiempo. Sí vamos a poder comer juntos, pero el resto del tiempo tengo una jornada laboral, tener un espacio adecuado, asegurarse que tengo la conexión, por ejemplo, en nuestro caso, hay gente, yo soy atención a clientes, no hay manera de que la oficina se quede sola, pero sí disminuimos el flujo de gente. En lugar de entregar finiquitos 2 veces a la semana, lo vamos a hacer una vez cada 2 semanas. En lugar de contratar a toda la gente en el mismo horario, vamos a citar cada 2 horas, máximo grupos de 5 personas. En el comedor solamente se pueden sentar 4 personas por mesa, cuando se podrían sentar 6 u 8. Entonces, en ese sentido, tienes que hacer todas las acciones posibles. Yo te puedo decir que mis clientes, el 70% están preparados para una contingencia, pero hay casos como restaurantes, plantas, laboratorios, call centers, que no hay manera, y lo que tienes que hacer es hacer lo más posible. Y lo más posible es, bueno, pues ahora nos vamos a distribuir diferentes, vamos a poner mejores horarios, vamos a ver, sálganse, desinfección, oye, te lavaste las manos, oye, ponte gelecito. Entonces, todas esas medidas son las que nos van a ayudar verdaderamente a que si tienes que seguir trabajando, sea un tema sano. Y si tienes que ir a casa, hay trabajo medible, pero hay trabajo como el mío que no puedes medir porque yo estuve todo el día en juntas, con uno, con otro, ¿y cómo me miden? Oye, ¿tuviste la junta? Sí, muy bien. No, mi trabajo tiene que ver con decisiones. Hay trabajos de captura, pues podrás medirlo, pero creo que hoy en día es algo que ayer platicaba con uno de los socios, hoy es un tema más de humanidad, de cómo proteges a la gente que está trabajando contigo, a pesar de que algunas cosas no salgan tan bien, a pesar de que no sea tan rápido, a pesar de que sea complejo, a pesar de que no estemos acostumbrados a esta forma de trabajo, es un tema de cuidado. ¿Qué tal que el día de mañana no renunciaron, sino que se murieron porque se contagiaron? O sea, esos son los temas que a lo mejor estamos dejando fuera y viendo, perdón, pero la chamba va a salir, ¿no? El tema es qué pasa con la gente que vive al día, qué pasa con las empresas que generan sus ingresos al día y cómo le enseñamos a la gente a trabajar. No sé si lo vieron, pero el día de reclutador sacaron un escrito padrísimo de por favor, si te toca chambear home office, demuestra que podemos ser productivos. Porque sí, no, o sea, una de las indicaciones a los chicos fue levántate, báñate, prende tu computadora, arréglate, desayuna, prende tu computadora a trabajar, cierra tu computadora a tu hora de comida, regresa, respeta tu horario de salida. A mí no me hagan caso porque yo nunca lo respeto. Pero esos temas de darle claridad a tu gente de qué es home office es básico para que funcione. Claro, como bien dices, Jenny, creo que esto de la cultura, cómo nos manejamos en nuestro país laboralmente, creo que todavía dependemos mucho de que haya alguien que nos esté vigilando. Y es algo que tenemos que cambiar, porque estoy completamente de acuerdo contigo. El home office, de hecho, está muy orientado a la gente que ya es autogestionable.
que se puede controlar solo. Pero ahora, con esta contingencia, pues creo que ya es generalizado y tiene que ser prácticamente obligatorio. Dime, Alma, ¿qué pasó? Mira, ahorita en una pregunta que publican, como consultores que conocen la infraestructura de muchas empresas, ¿creen que México esté preparado para enfrentar esto? Ayer veía las noticias precisamente, creo que en España y en Italia tienen un fondo el cual se va a apoyar a las empresas para que no tengan estas cuestiones de pagos para los empleados ni que quiebren. Pero yo le quería preguntar a Jenny, ella que maneja más la parte legal, ¿en México hay algún fondo o definitivamente no contamos con nada? La verdad es que no tengo idea si exista ese fondo. No. Debe de salir del fondo de desastres, porque un desastre es un temblor, es una inundación y en este caso sería un desastre de salud. Pero el problema es que para la autoridad, desde mi muy particular punto de vista, y hasta donde yo entiendo estamos en fase 1, que es de prevención. Eso significa, o sea, sí está pasando algo, pero no se asusten. Cuando yo veo que ya, o sea, los empresarios más conscientes de a dónde podemos llegar, ya están tomando medidas, aunque el gobierno aún no ha dicho cierren. Las empresas están cerrando, estamos haciendo home office, estamos disminuyendo las conglomeraciones. Otra cosa que no les dije, están cambiando horarios. La gente está entrando de 10 de la mañana a 7 de la noche, así para evitar horas pico. Pero si llegara a suceder algo así, Alma, yo creo que sería del fondo de desastres que podría salir algo. No conozco, ignoro si hay un fondo diferente donde se podría apoyar, pero bueno, pues si le dan becas a medio mundo, seguramente podrán apoyar a las empresas. Ahora, el problema, como siempre, es la corrupción. ¿Cómo lo van a repartir? ¿A quién se lo van a dar? ¿Va a llegar el gandalla que sí tiene para pagar y que de todos modos lo pida? Creo que entramos justamente en temas ya mucho más complejos, políticos 100%. Yo creo que lo que más tenemos que hacer es, a ver, según las noticias, Rusia tiene 20 contagiados, ¿no? Y cerró sus fronteras y aisló en cuarentena a los turistas. Y bueno, hagamos eso en nuestras empresas, de ser posible. Habrá empresas que van a tener que cerrar. El tema es cómo negociamos nosotros empleados con esa empresa que sabemos que vive al día, ¿no? Que sabemos que aunque yo le exija que me pague, no va a poderme pagar. Claro, y de ahí viene otra pregunta que nos hacía el público. Si tenemos esta situación de que que queremos hacer home office como colaboradores, ¿estamos en capacidad legal, moral o de alguna forma de exigirle a la empresa hacer esto, el home office? No, no hay ningún artículo que nos diga, si yo siento que estoy en peligro, no. Solamente que el gobierno dictamine que es una contingencia sanitaria, entonces por ley las empresas tienen que cerrar. Pero no pueden hacer un tema de, oye, me estás poniendo en riesgo. No hay manera. Dime, Gaby. ¿Sí, Gaby? Yo tengo un comentario. Dinos. O sea, creo que tiene que ver, o sea, este concepto ocupan, o sea, creo que tiene que ver con algo que entiendo que no es tan sanitario, sino un poco más natural, como lo que recién sucedió ahora con lo del temblor, ¿no? O sea, que también muchas empresas quebraron, mucha gente fue como, no tenemos lana porque, pues, ¿cómo producimos? También, lamentablemente, hubo muchos despidos, a la gente le empezaron a enviar a trabajar un día sí y un día no, y, por ejemplo, ahora hablamos de que no pueden ir a trabajar físicamente a las oficinas por un riesgo de contagio, pero en el temblor pues no podían ir a trabajar porque literalmente no había oficina porque muchos edificios se cayeron. Sin embargo, muchas empresas siguieron operando y muchos colaboradores optaron por, bueno, me voy a quedar un poco así en el limbo mientras esto se restablece, y muchas empresas hicieron lo mismo. Entonces, creo que podemos adoptar un poco algunas medidas en el cómo se operó en esos momentos para no perder por completo la operación, para que las empresas no cerraran por completo y porque muchos colaboradores, insisto, optaron por esta parte de
voy a ver cómo se mantiene esto y en medida de lo posible voy a tratar de mantenerlo. Y regresando al punto de, por ejemplo, este ejemplo que pone Alma es súper funcional, perdón, Jenny, de no dar en horarios picos. Está buenísimo porque entonces puedes hacer un ajuste y no vas a la hora pico del metro donde van 300 personas por vagón, ¿no? Y entonces hay más riesgo de contagio. Creo que también las empresas pueden ser un poco más flexibles en ese sentido. Y, por ejemplo, en mi caso, que les comparto que yo también soy, bueno, que aparte de esto soy docente, en una universidad ya desde ayer no hay clases y en otras dijeron, no, todavía vienen el viernes. ¿A qué van? ¿No? O sea, yo no voy a ir. Yo ya le avisé a mi grupo, no vengan, o sea, no, que nos arriesgamos por el tema de una falta, ¿no? O sea, me parece algo un poco absurdo en este sentido arriesgar a un alumno que aparte fue a trabajar y luego fue a la universidad solo por una falta. Entonces creo que también el uso común o el raciocinio de nosotros como colaboradores y como empresa creo que puede ir un poco más allá. A mí, o sea, mi instrucción es sí tengo que ir el viernes, yo no voy a ir y sé que me van a descontar el día, pero yo ya le avisé a mis grupos que no vayan. Para mí es mucho más valioso que se resguarden a que por existe un riesgo de contagio, hasta que no es algo trascendental, hablando de otra línea de negocio. Claro, miren, nuestros seguidores, Lubay y Ricardo Domínguez, nos hacen dos preguntas que creo que están relacionadas. En el caso de Lubay, nos mencionaba que ella trabaja en un call center y que les van a poner una plataforma para que puedan trabajar, que eso creo que es una solución de alta tecnología, que no, tal vez no esté disponible para todas las empresas. En el caso de Ricardo Domínguez, nos menciona que él tiene una gasolinera y que cómo le va a hacer con su gente que está al aire libre. ¿Cómo puede prevenirlo? Creo que aquí tendremos que hablar de soluciones tal vez de baja tecnología y bajo costo que se puedan aplicar de inmediato, porque la realidad es que muchos de los que nos están viendo, tal vez ahorita por la emergencia, no cuentan con los presupuestos para invertir y que, como decíamos, no se cuenta ni con la infraestructura ni la preparación. Entonces, ¿cómo lo resuelvo ya ahorita? Yo que tengo que gestionar mi personal y lo tengo que proteger. Yo creo que la forma, en el caso del call center, que bueno, pero como yo te lo dije, en los que yo manejo, que hay un call center de 1,200 personas y que no pueden parar operación porque sus mismos clientes no les han bajado el nivel de exigencia, pues este tema de, a ver, gelecito llegando, váyanse a lavar, quítense, desinfectante, ahora vuélvanse a sentar. Estos temas no son tan costosos como contratar una plataforma. Ojo, el tema de call center también es delicado por los datos que manejan, o sea, no es un tema de que, ay, vete a tu casa y ya. Otro tema es, mucha gente no tiene internet en su casa, real, mucha gente no tiene internet en su casa. Entonces, por más que tú quieras, entonces, ¿qué les vas a pagar el internet? Es contradictorio ese tema. Claro. Y en el caso de la gasolinera, claro, perdón, te interrumpo un momento. Yo te agregaré, Jenny, algo. Puede ser que tengas el internet, pero al fin y al cabo el colaborador no está obligado a invertirlo en un tema laboral. Yo no sé, y de hecho esto sí lo vi varias veces. Yo también trabajé en un call center. Entonces, si pedíamos esa facilidad de parte de los colaboradores, no siempre estaban dispuestos. Decían, se me gastan mis datos. Entonces, no querían recibir material, no querían hacer estrategias de e-learning, por ejemplo, o de mobile learning, etcétera, por este dato. Te interrumpí, Gaby. ¿Ibas a comentar algo? ¿No? Ok. A ver, Jenny, perdón, te interrumpí. ¿Qué ibas a decir? Sobre el tema de la gasolinera, mira, yo creo que no lo tienen tan complicado porque hasta donde entiendo este virus no sobrevive tanto a la intemperie. El contacto es lo que hace que te contagies. Lo que sí al cobro tendría que tomar sus precauciones, ¿no? Porque o sea, mantener una distancia, dicen que la sana distancia es mínima de 1 metro. Entonces, literal va a ser así de cobrar de lejitos y entregar todo de lejitos, comprar guantes, de ser posible tapabocas,
pero para que lo usen para cuando cobren, ¿no? Yo creo que no hay tanto tema como estar encerrado. Estar encerrado si no estás haciendo como estas prácticas de desinfección y de buena higiene, yo creo que sí es un tema mucho, mucho más complicado. Claro, y ya en el Porque además tema... las personas de... Ay, perdón. No te preocupes. Perdón, solo 2 segundos. Además, las personas de las gasolinerías, ellos también ganan por día. Entonces, el hecho de que los descansen es ese día no tengan ingreso, aunque mantengan su trabajo, si los cansas, ese día no tienes un ingreso. Entonces, a lo mejor, como dice Jenny, puedes hacer recomendaciones como al usuario del coche, decirle, oiga, por favor, no te bajes de la unidad, yo te cobro desde la ventana y tengamos el menor contacto posible, ¿no? Dar cubrebocas, que usen guantes para el tema del dinero, porque al final es un servicio que tenemos que seguir usando, o lo que hicieron en los bancos, o sea, hay nada más 1 o 2 cajeros en la línea de cajas y solamente permiten 5 personas adentro de la sucursal. Yo ayer fui a una, entonces éramos 5 con llave en la sucursal y entonces esperaron a que fuera saliendo una y abrían la puerta con llave, obviamente, para que nadie se metiera y venía. Entonces, creo que cosas así como estas, y lo que dice Darío es que con presupuesto sí entiendo, pero creo que también podrías hacer cosas o medidas sin presupuesto o sin tanto presupuesto, sin que forzosamente tenga que ser un rollo de plataforma tecnológica. Claro, creo que Jenny dijo algo muy bueno. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué es lo más que puedes hacer para solventar esta situación? Creo que muchos de nuestros seguidores son reclutadores. ¿Qué les recomendarían a los reclutadores? ¿Cómo seguir llenando la plantilla, si se puede, en esta situación? Yo se les aconsejaría que se sigan apoyando en redes sociales. Ahora que tenemos como este resguardo de home office, pues también las personas que están buscando trabajo y que desafortunadamente no lo tienen, pues apoyan en la computadora. Entonces, pueden seguir haciendo sus procesos en las redes e ir como adelantando el trabajo, ¿no? Independientemente de que la empresa ahorita esté detenido en esta cuestión, como comentaban las compañeras, que muchos ya cerraron reclutamiento, pero puede seguir haciendo base de datos. O sea, yo no le vería inconveniente. De hecho, uno de los clientes que tengo sigue reclutando, sigue mandando a las personas a entrevista por Skype, ocupan el WhatsApp, o sea, no han detenido esa operación. No entrevistan físicamente, pero sí se alían o sí se toman en cuenta las redes sociales. Es lo que yo recomendaría. Una pregunta, chicas. ¿Ustedes ven que esta contingencia sea una oportunidad? ¿Puede llevarnos a crecer desde cómo gestionamos al talento? Porque ahorita lo que dice Alma se me hace muy interesante. Esto de reclutar vía redes, de manera digital, creo que es algo que hasta el momento no se hace demasiado. ¿Es una oportunidad lo que estamos viviendo? Sí, definitivamente sí. Toda crisis genera una oportunidad, que no estamos muy preparados, pero sí lo podemos hacer con los medios que tengamos. Claro. Gaby. Y creo que es un momento... Ay, perdóname, te interrumpí. Es que no escucho muy bien, perdónenme. No te preocupes. Sí, Gaby, continúa. ¿Sí me tocaba a mí? Gracias, perdónenme, sí. Perdónenme. Y creo que otra de estas cosas es, o sea, independientemente de que encontremos muchísimas alternativas y demás, creo que también, o sea, viéndole como el sentido positivo, es que el timing perfecto para reforzar que el home office sí funciona y que sí podemos seguir siendo productivos en esquema home office, porque muchísimas personas que no lo tienen piden al menos un día home office o 2 días de home office. Entonces es por ahí la justificación súper adecuada para decir, oye, lo empezamos a hacer porque no nos quedó de otra por un tema de contingencia, pero ya viste que sí soy productiva, ya viste que soy mamá y seguí dando resultados y tuve a mis hijos y entonces sí lo puedo seguir haciendo. Entonces las que han estado levantando la mano y en pro de este momento, es ahora el justificar que sí lo pueden hacer y demostrar dando resultados, como lo que dice Alma, ¿no? Oye, pues usa Skype, usa WhatsApp, o sea, encuentra herramientas, que hoy hay miles de cosas gratuitas para que puedas seguir operando y entonces que reforcemos que sí funcionan. Claro, yo te puedo aportar, te decía, yo gestioné equipos con home office, entonces para mis colaboradores era un valor agregado enorme.
el equilibrio entre su vida personal y su vida laboral era una de las formas en cómo se retenía el talento con mayor efectividad. Obviamente, si pasas 10, 9, 10 horas en el trabajo por tu horario, que te dejen salir más temprano, que te dejen irte a tu casa una vez, sobre todo en el caso de las mamás, creo que lo mencionaste muy bien, Gaby, y que puedas cuidar a tus hijos, que no se los tengas que encargar a alguien más, pues es un aliciente muy grande. Vamos a ir cerrando, ya nos quedan 10 minutos de transmisión. Me gustaría que me aportaran cada una de ustedes, chicas, desde su trinchera, desde su especialidad, cómo podemos ayudar a solventar esta contingencia. Vamos a comenzar con Jenny, por favor. Bueno, yo creo que tiene que haber congruencia de los empleados al patrón, del patrón a los empleados. Tiene que haber unidad, tiene que haber solidaridad. La afectación es para absolutamente todos, y los que tenemos la fortuna de tener un empleo fijo, que no dependa de un ingreso diario, creo que es la oportunidad de agradecer y de valorar lo que tenemos. Por otro lado, creo firmemente que las cosas van a salir bien para todos, que nos va a doler, que nos vamos a tener que cuidar entre nosotros, que tenemos que ahorrar mucho, dejar de comprar tonterías, ser muy puntuales en nuestros gastos. En este momento no hay gastos, no hay gustitos, no debemos de darnos gustitos, porque la situación se puede poner verdaderamente complicada, pero también creo que debemos de darnos ánimos como siempre, y que después de esto demostrarnos y hacer muy consciente que sí pudimos, porque cada vez hemos podido. O sea, porque pudimos con la influencia, porque pudimos con el temblor, porque las cosas han seguido adelante. A todos nos ha dolido, a todos nos ha costado trabajo, pero somos personas que salen adelante. Entonces, que en su cabeza quepa el cómo sí, que en su cabeza siempre esté el cómo lo solucionamos, cómo apoyamos, sí me va a doler, sí te va a doler, pero cómo hacemos que esto siga funcionando. Tomen las medidas necesarias, sean conscientes, estar en casa. Ahorita una compañera lo ponía, o sea, no está padre que te den home office y te vayas a comer a la calle, y claro, terminando tu horario te vayas al cine, y no va a servir de absolutamente nada el esfuerzo que ya muchas empresas están haciendo si nosotros no somos conscientes de lo que podemos provocar. Vean el video de cómo una mujer en China contagió a más de 1,000 personas. Entonces, está muy interesante este tema y nos va a ayudar a hacer conciencia. Y pues muchas gracias por esta tarde tan padre. Bien. Muchas gracias, Jenny. Alma, ¿tú qué piensas? Yo pienso que, miren, primero hay que guardar la calma, porque las noticias sí nos dan información, desinformación, saber que esto es temporal, que es pasajero, que sí puede volver a pasar, y que este momento es una oportunidad para mejorar tus procesos de manejo de herramientas virtuales, de mejorar tal vez en la parte técnica, ¿no? Del manejo de pruebas, del manejo de técnicas, y sobre todo, ¿qué va a pasar si es que vuelve a suceder? O sea, ojalá no vuelva a suceder, ¿no? Pero en ese momento, este momento lo voy a aprovechar para hacer mejor, para obtener mejores herramientas, y también informarnos de fuentes legales, ¿no? Porque a todos nos llegan mensajes de WhatsApp, de Face. Irte a la fuente, ¿cuál es la fuente original? Para que no estemos con ese miedo de que es que me llegó un WhatsApp y pasó esto, ¿no? No, ¿cuál es la fuente original? Y sobre todo, confiar en nuestra capacidad, ¿no? Que tenemos esa capacidad de sobrevivencia, y que si ya pasamos por tantas cosas, que este es un momento para que seamos mejores personas y mejoremos nuestras técnicas. Claro que sí. Muchas gracias, Alma. Pues hablando sobre esto de la fuente, recordemos que la Secretaría de Salud todos los días a las 7 de la noche actualiza las noticias oficiales sobre esta contingencia en su página. Entonces, creo que esa es la fuente más confiable a la que podríamos recurrir, sí, para, como bien dices, Alma, no caer en el pánico de las fake news o de las exageraciones. Entonces, muchas gracias. Y Gaby, ¿qué piensas tú desde tu trinchera? ¿Cómo podemos trabajar en esta contingencia?
¿Yo? Sí. Así son todas las juntas de home office. O sea, esto no es un ensayo real. No, esto pasa. De que llega el tío, después se nota que es en vivo, perdónenme. Pues sí, o sea, creo que coincido con nuestras colegas. O sea, creo que son dos cosas como importantes. Una es no entrar en crisis. Dos, como bien lo dicen, hemos enfrentado muchísimas cosas, que sí, el temblor, esto de la H1N1, y siempre nos sobreponemos. O sea, creo que como mexicanos siempre tenemos la fortaleza de reinventarnos. Creo que somos como invencibles. O sea, sucede una cosa y se nos ocurre cómo hacer dinero, y se nos ocurre cómo poner un negocio, y ya saca una señora un comal y empieza a vender quesadillas y empieza a generar dinero. O sea, creo que esa parte la tenemos súper definida, pero creo que tiene que ver con dos cosas. Uno, la actitud en cómo lo vendamos nosotros como colaboradores hacia el patrón. O sea, entendamos que claro que tenemos cosas que pagar y esto que decíamos, pero tiene que ver mucho en el cómo reaccionemos, las decisiones que puedan tomar en el futuro, en el sentido de nuestra permanencia pasando esta situación, ¿no? Oye, ¿quién lo tomó mejor? ¿Quién tiene mucha más habilidades de adaptabilidad? ¿Quién es mucho más autodirigido? ¿Quién es mucho más o mucho mejor jugador de equipo y entonces hizo que esto funcionara mejor? Esa podría ser una. O sea, como que es nuestra oportunidad de reforzar estas habilidades y que brillemos dentro de nuestros equipos de trabajo. Y dos, que las personas que han estado como luchando tanto por el tema de home office, insisto, ese es el momento perfecto para mostrar que son productivos o que son productivas y que pueden llevar todo al mismo tiempo, para que entonces, regresando a la normalidad, puedan entonces a lo mejor sí levantar la mano para ejecutar un proceso o un esquema de home office mixto o de horario mixto, ¿no? 1 o 2 veces por semana, porque entonces ya hicieron la prueba real. Entonces, yo me quedaría con esas dos cosas, con cómo lo vamos a tomar ante nuestros ante nuestros Se está cortando un poco, y Gaby, el si nos momento puede de repetir. darlo y demostrar. Genial. Muchas gracias, Gaby. Bueno, por mi Yo, parte, de nuevo, quiero cerrar con esto. No, perdón, es que se estaba entrecortando. Ya, ok. A ver, voy con mi cierre. Por mi parte, leí hace unos días que una persona también dedicada a la capacitación, igual que un servidor, decía que para él era muy simple este caso, solamente consistía en hacer que la gente se lave las manos y mandarlos a hacer e-learning. Sí, a mí también se me hizo así como que muy simplista. Es muy sencillo, parece muy sencillo, pero no, es una cuestión bastante compleja. Yo diría, desde el punto de vista de la capacitación, necesitas considerar cómo vas a afrontar, porque decíamos bien hace rato, muchas personas no se van a ir de su lugar de trabajo, se tienen que quedar, entonces los tienes que capacitar ahí. Mucha gente, si se puede ir, ¿cómo le vas a hacer? Ya tienes tu LMS, ya tienes tus recursos de e-learning desarrollados o no los tienes. Entonces necesitas tener estrategias para poder afrontar esta situación. Comparto con mis compañeras, esto es una oportunidad de crecimiento, de buscar nuevas herramientas, de demostrar que esas herramientas funcionan, ya que es obligado su uso, pues al menos que rinda y que podamos seguirlas utilizando más adelante. Yo te recomendaría, mi querido Talenter, como dicen también mis compañeras, no caigas en el pánico, no fomentes el pánico, hay que ser muy, muy objetivos, hay que decir solamente la información verdadera que te decía de la Secretaría de Salud que lo publica. Y por último, pues demuestra que el teletrabajo sí funciona. Vamos a cerrar, compañeras, vamos a decir nada más ya dónde nos encuentran los Talenters, para si quieren más asesoría o dónde nos pueden consultar. Comenzamos contigo, Jenny, por favor. Bueno, en mi página @RH para principiantes, todos los miércoles a la 1 de la tarde por Networking 2.0. Y bueno, pues por ahí encontrarán mi celular, mi correo, estoy a sus órdenes por WhatsApp o por Facebook.
para lo que les pueda ayudar en toda la parte de nóminas, legal y conta. Muchas gracias. Gaby, ¿dónde te encontramos? Gracias. Bueno, yo transmito los jueves a las 7 de la noche a través de esta red que es Networking Talento 2.0. Nuestra página es Bach Consultores, así como bolsa en inglés, así nos encuentran en Facebook. Y bueno, pues por ahí siempre está postado nuestro celular y esto que es el método de contacto más eficiente. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Y Alma, ¿dónde te encontramos? Me encuentran en Escritura y Rostro, en mi página web, en Facebook también. Transmito los días jueves a las 3 de la tarde y el programa se llama Visualizando tu Potencial y todos los videos que publicamos pues están en Facebook, están en YouTube y también ahí aparecen mis teléfonos y todo para que me puedan contactar. Escritura y Rostro. Muchas gracias. Por mi parte, querido Talenter, pues me puedes encontrar en Capa Disruptiva todos los miércoles a las 3. De hecho, el tema que traté el día de hoy fue justamente cómo adaptar la capacitación a esto del COVID-19. Si quieres ver más detalles, cómo se aplica la capacitación, consulta la grabación de las 3 o la repetición en mi página de Fábrica de Conocimiento ahorita a las 7 y ahí también puedes encontrar material relacionado sobre mi experiencia en esto del home office. Les agradezco a todas ustedes, Jenny, Alma, Gaby, les agradezco a todos nuestros queridos talenters que nos siguieron a través de Networking Talento 2.0. Aquí estamos los consultores de Networking Talento 2.0 para ustedes. Pregúntenos lo que quieran, estamos para servirles y nos encanta que nos pregunten cosas que tengamos que investigar y podamos asesorarles. Muy buenas noches, les deseamos que descansen y nos vemos próximamente. Hasta luego.